Pues que Dios les bendiga, queridos hermanos en la fe, amigos. Dios les guarde, mis amigos allá afuera en las redes sociales. Verdades bíblicas, que su propósito es enseñar la verdad a través de la Biblia, las Escrituras, porque fue lo que dejó Dios, fue lo que dejó Cristo Jesús. Solamente su palabra, nada más, nada de intervención de tradiciones, de enseñanzas contrarias, nada de eso. Todo lo demás fue instituido por el diablo, y eso es lo que tratamos de hacer, que la gente busque la verdad, para que sean libres de falsas prácticas. Bueno, pues vamos a seguir en este estudio que estamos relatando, ¿verdad? Invitando a la gente a que busque la amenaza final, la nueva Babilonia de Moisés Levy. Lo invito, querido amigo, lector, leyente, a que usted busque la sabiduría de Dios para que usted pueda ser libre. Vamos a retornar al siguiente capítulo, capítulo 2. Historia y desarrollo de la antigua Babilonia. El desarrollo de la antigua Babilonia. Y es importante que al capítulo 2, que así se llama su tema. La historia de la Babilonia oficialmente data aproximadamente del año 2254 a.C. Esto es basado en los datos históricos que se han utilizado para este estudio. Pero hay que tomar en cuenta que la Babilonia apareció al escenario mundial muchos siglos después que la dispersación del hombre hubiera ocurrido, debido a lo que conocemos como la Torre de Babel. De aquí se desprende uno de los más fuertes remanentes de la historia y de la religión que se quedó asentada en la tierra, de la que fueron expulsados todos los pobladores de la tierra que estaban agrupados en Babel. Los seguidores directos de Nimrod se negaron a esparcirse y se agruparon por su nueva característica lingüística. Esto permitió que siguieran con el estado de rebelión en contra de Dios. Los antiguos pobladores de Babel no se conformaron en reagruparse a través de las nuevas lenguas y dialectos que acababan de recibir como castigo de Dios, sino que emigraron a todos los confines de la tierra, no solamente en el viejo mundo, Asia, Europa y África, no, sino también a continentes para ese entonces desconocidos como América y Oceanía. De esta manera llevaron el germen o virus satánico de la falsa religión que habían adquirido de Babel, que con el tiempo se fueron adaptando a nuevas costumbres debido al medio ambiente en el que vivían, y desviaron o cambiaron un poco los contenidos de ritos y costumbres religiosas, pero conservando las mismas bases originales de la madre Babel. Mas sin embargo, los pobladores que decidieron continuar viviendo en la región llamada Mesopotamia retaron de nuevo a Dios y decidieron perfeccionar su religión pagana, dándole una nueva cara a lo que llamaron la nueva perfección. Creencias que continuaron muchos años hasta que lograron hacer florecer un poderoso imperio en Roma. Ahí está. Reyes y gobernantes de la Babilonia. La etapa más destacada de los pobladores de esa región, que decidieron continuar llamando Babel, empezó a partir del amorita llamado Sumuabun, 1894-1881 a.C., quien fundó la dinastía primera de Babilonia. A continuación analizaremos resumidamente los eventos más destacados y los reyes que contribuyeron con la formación del imperio Babilonia. El imperio de Babilonia. 1894-1881 a.C., el rey Sumuabun Amorita, fundador de la dinastía primera de Babilonia. 1844 a 1831 a.C., el rey Sabium Amorita fue tirano e idólatra. Decretó oficial y obligatoriamente en toda Babilonia la adoración obligada al sol. Decretó que sus sacerdotes supuestamente habían recibido la revelación del Dios, con D minúscula, sol, para que se le adorase. Estos
le servían al dios Sol y tenían que hacerse en la cabeza el símbolo del sol. Ponga atención, raspándose en forma redonda gran parte de la cabeza. Esto se llamaba, o se llama ahora, tonsura, símbolo que usaron los sacerdotes católicos por más de 17 siglos y que hoy en día solo utilizan algunas órdenes sacerdotales católicas, como los sacerdotes agustinos, algunos capuchinos y benedictinos, entre otros. 1830-1813 a.C., el rey Apil-Sin fortificó la ciudad-estado para protegerse de las invasiones de otros pueblos. 1793 a.C., el rey Sin Mubayin y su hijo Jamemburi, el príncipe rey Hammurabi, fue realmente el soberano que mandó y junto con su padre mantuvo la dinastía amorita. Hammurabi reinó unificando la ciudad, estando con el resto de la Mesopotamia que estaba completamente desunida. Por esa razón se le llama el padre de la diplomacia por su política exterior. Hammurabi creó coaliciones político-religiosas. Fue un gran constructor de templos, canales y obras defensivas, así como armas de guerra. Se le llamó el excelente guerrero y fue una estratega militar admirable. Inundó artificialmente por medio de canales la ciudad de Mari hasta aniquilarla. Muchos historiadores modernos dicen que Hitler era un acérrimo admirador de Hammurabi y que éste se inspiró en varios de sus hazañas políticas y de exterminio religioso. Acuérdese que Hitler odió y mató miles de millones de judíos. Fue el más importante de esta dinastía. Empezó su expansión hasta la región del Próximo y Medio Oriente. Creó los famosos códigos de Hammurabi. Este código contiene las leyes universales del dios con D minúscula Shamash, dios del 6. Este código regula las leyes del orden de la vida, la propiedad, el comercio, la construcción de las obras públicas, las relaciones familiares y el desprecio a la raza inferior. Impulsó la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Impulsó castigos severos aún por delitos leves y creó una ley en donde solo se permitía el dominio de las clases sociales altas. Hammurabi se le considera uno de los más grandes militares del mundo. También se dice que muchos emperadores y reyes del mundo imitaron sus hazañas. 1749-1712 a.C., el rey Samsuilun se enfrentó a los sumerios Rinzim II de Larsa y a Yuma y Lum, fundadores de la dinastía del país del mar o país de los mares, quienes decían que Babilonia tenía que estar sentada sobre todas las aguas de la tierra. Ahora compare con Apocalipsis 17:1. Ahí compare. 1711 a 1684 a.C., el rey Abishu declaró su ciudad estado como la que está sentada sobre muchas mares o todas aguas, y obligó a todos los reyes y pueblos que conquistaban a que se sometieran a las aguas o dominio de su gobierno. 1683-1647 a.C., el rey Amiditana fue débil y empezó la decadencia de la cultura sumeria. 1646 a 1626 a.C., el rey Amisaduk permitió la infiltración de los hititas en su gobierno. 1625-1595 a.C., el rey Samsuilitana perdió temporalmente su reinado al ser derrocado por Mushilish I. El 1625 a.C., el rey Mushilish I
le cedió el poder a los casitas. 1592 a 1157 a.C. fue un periodo gobernado por los casitas que se caracterizó por ser mediocre y pobres realizaciones y logros. Fue un periodo en donde la ciencia y el conocimiento decayó con la barbarie y la proliferación de nuevas ceremonias y culturas religiosas. Tuvo auge a pesar de que a nivel político decayó el imperio, que se vino a fortalecer de nuevo con el gobierno del rey Agum II. 1592 a 1565 a.C., el rey Agum II introdujo nuevamente la cultura y las ciencias y reestructuró a través de los edictos concilios, que ahora son concilios, todos los ritos religiosos paganos con la codificación acumulada de ritos religiosos llamados también encíclicas. Vaya agarrándole la onda. 1565 a 1496 a.C. sucedieron 36 monarcas sin importancia y no muy relevantes para los historiadores, porque prácticamente no tuvieron muchas importancias. Lo único que se destaca entre ellos es que todos conspiraban entre ellos y todos querían gobernar a la vez. Así seguían manteniendo la dinastía del país del mar. Al igual que la guerra que sostuvieron los papas y antipapas de la Iglesia Católica. Vamos a irnos un poquito más adelante. Bajo el reinado del rey Kusingalsu se empezó oficialmente y por decreto la exportación de dioses y divinidades milagrosas que más tarde engendrarían la satánica mitología, como entre ellos la mitología egipcia. IHS, esas letras IHS, que significa muy común hoy en día dentro de los símbolos de la iglesia babilónica moderna, ¿verdad? Mitología egipcia, Isis, Horus y Set. Esas son las lecturas de estas siglas. Y usted sabe dónde se encuentran esas letras. Vámonos un poquito más adelante porque trae mucha caída de la antigua babilónica, caída de la antigua Babilonia. La mezcla de otras culturas y pueblos invasores originó en Babilonia nuevos imperios que produjeron como consecuencia un ablandamiento de su férrea posición política militar. En el año 1609 a.C., a raíz de la caída de los asirios por los medos y los caldeos, Babilonia entró en una nueva fase de gran esplendor llamada la dinastía neobabilónica o caldea, fundada por Nabopolassar y gobernada después por Nabucodonosor II, hasta la caída de nuevo de la Babilonia bajo el reinado del rey Nabonido, 1555-1538 a.C., quien perdió el imperio con el rey Ciro, el grande de Persia, quien inauguró el gobierno conocido como el gobierno persa o Aqueménida, 538-330 a.C. 331 a.C. los persas perdieron el poder con los Seleucidas. Esto fue el comienzo del fin del imperio babilónico con la invasión y gran triunfo de Alejandro Magno sobre Darío III, emperador de Babilonia. Alejandro Magno le puso poca importancia e interés sobre la Babilonia que estaba conquistando, porque la vio débil y asolada por los Seleucidas. 312 al 63 a.C., los Seleucidas siguieron con el dominio Babilonia y decidieron fundar otra ciudad al extremo de las orillas del río Tigris, llamada Seleucida.
280 al 261 a.C., los seleucidas perdieron su dominio con el gobierno del rey Antíoco I Soter, quien restaurara los templos de la ciudad. Posteriormente a esto, el rey Evemero, rey de los partos, destruyó por completo la ciudad, derrumbando e incendiando sus templos, edificios, mercados, y barrios, etc. A partir de esa época, Babilonia más nunca volvió a ser igual y más nunca se recuperó de su postración y ruina después de sufrir saqueos y destrucciones. Babilonia dejó una marcada huella en la historia, siendo comparada como la civilización más pagana e idólatra de la historia y también como la madre de la cultura religiosa, que está sentada sobre los mares o aguas de la tierra, que dejó un legado de ritos, cultos, símbolos, siendo así la generadora con las ramificaciones de poder, tradición, herencia en casi todas las religiones que hasta hoy en día existen en la tierra. La antigua ciudad de Babilonia dejó legados de maldad y de adoración a divinidades tales como Istar, Sin, Marduk, Sabada, Enlil, Ninurta, Shamash, 6 antiguos de Satanás, Adad y Lugarjirra, dioses a los cuales se les construyó puertas en la ciudad, edificios, jardines, palacios, templos, vías de procesional, murallas, efigies, calles, avenidas y muchas más construcciones, al igual que el día de hoy. La estrategia de la expansión. Podemos ver que los babilónicos, a través de su larga historia, han logrado dejar variables efectos y legados a todos los pueblos y naciones de la tierra que están en todos los confines del planeta. Babilonia, con su misteriosa religión, fue descrita como la más perversa y asesina. El último libro escrito por el apóstol Juan, Revelaciones o Apocalipsis 17, la describe como una mujer prostituta o gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, la que engaña con su estructura y organización a todas las naciones de la tierra, la que llenó de asombro y gran asombro al apóstol Juan, quien la describe en la Biblia como la palabra mayúscula, con palabras mayúsculas, así como misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. Ahí está la historia, ahí está la verdad. Sintetizando la historia de Babilonia, podemos apreciar que estos no solamente propagaron su religión cuando fueron obligados a esparcirse por Dios en la tierra, llevando consigo toda la maldita herencia religiosa que se había formado con ella, sino también los métodos que durante muchos siglos duró este imperio de mal, desarrollando dogmas, ritos, tradiciones que exportaron a cada país que iban dominando o teniendo relaciones políticas. Podemos apreciar que Babilonia fue creando un método religioso que adoptaron todos los pueblos del mundo. La única diferencia que existe es que muchos de estos pueblos cambiaron algunas de las algunas de las deidades y de los ritos, disfrazándolos con otros hábitos y vestimentas adaptadas a las tradiciones y costumbres de cada región donde se establecían, convirtiéndolos en autóctonos o típicos de cada región, autóctonos o típicos de cada región. Note que casi todos los pueblos de la tierra tienen sus dioses, santos, vírgenes, típicos de cada región, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe de México, la Virgen de Fátima de Portugal, San Martín de Porres, la Virgen de Suyapa de Centroamérica, Chiquinquirá en Colombia, Coromato en Venezuela, Marón en el Líbano, Santa Rosa de Lima, etcétera, etcétera. Así fueron asentadas todas estas tradiciones, como lo podemos ver en los monasterios y en conventos católicos, budistas, con sus sacerdotes y monjes, y la doctrina antibíblica del celibato entre los monjes
tanto romanos como budistas, como en Rinpoche, con sus 109 reencarnaciones o renacimientos, o sus Swami Sabuapá y su santidad reencarnada 6000 veces, como Milarepa, etc. Con tradiciones y ritos, vea usted, de exclaustramiento, que son esencia y forma idénticos como los sacerdotes católicos, con los rezos, vestimentas, jerarquías, ritos, veladoras, rosarios, imágenes, ceremonias, dioses, semidioses, etc. Así como los monasterios orientales, como los del Lama del Tibet, Mongolia, China, Tailandia, los sinodistas japoneses, etc. El dominio territorial de Satanás. ¿Cuál es ese dominio territorial de Satanás? Porque no tenemos lucha, dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de los aires. Babilonia fue astuta y utilizó una forma muy sutil, inteligente y agradable para introducirse en cada pueblo que iba dominando religiosamente, y adoptó la estrategia de exaltación de los líderes, reyes, príncipes o personajes importantes de cada región, y convertirlos así, no importando si estaban vivos o muertos, en deidades o mini deidades, a las que más tarde les llamó santos, intercesores, escogidos, lamas, reencarnados, renacidos, etcétera, etcétera. Vean la historia, vean la historia. Cada uno de estos nuevos santos o enviados traían creencias falsas de milagros, actos sobrenaturales, actos de supuesta reencarnación, resurrección o renacimientos, que les daban la imagen de intermediarios, mediums o continuadores de la vida, milagros, etc. Así empezó la costumbre de adorar a estos personajes en tres grupos básicos, que eran personajes reales, 1, 2, personajes irreales o inventados, o 3, personajes espirituales de las alturas llamados buenos. Entonces vamos a ver personajes reales, seres vivos o muertos como héroes, reyes o líderes, etc., llamados representantes o escogidos de Dios, mediadores de Dios, medios, de los cuales muchos en vida se autoproclamaban santos por sus obras y milagros, etc. 2, personajes irreales o inventados, dioses y semidioses, llamados mitología, los cuales se crearon con el propósito de calmar o intimar a los pueblos, y a los cuales se les dio prevalencia por los supuestos hechos de milagros y hazañas. Pues vemos Zeus, ¿no? Todos esos dioses mitológicos, Zeus y Odín, ¿no? Neptuno, todos esos dioses mitológicos, Hércules, etcétera, etcétera, semidioses. Hércules era un semidios. Entonces, ahí está. Y 3, personajes espirituales de las alturas llamados buenos, mal llamados ángeles o enviados de Dios, reales demonios o disfrazados de ángeles de luz, o bien llamados protectores de Dios o espíritus reveladores. A estos 3 grupos se les llamó posteriormente dioses, santos, beatos, espíritus adivinos, ángeles, ánimas, almas benditas, etc., los que cumplían la misión divina de ser hacedores de milagros o protectores de los hombres, y los más grave aún, que se les ha llamado y se les sigue llamando intercesores ante Dios y el hombre. Quiero declarar en este punto que, bueno, los ángeles que se le presentaron, por ejemplo, a Moisés, o los ángeles que se le presentaron a María o a José, fueron ángeles que ellos declararon de parte de quién venían. Se hicieron presentes y le dijeron a José,
Nosotros venimos en el nombre de Jehová, de Dios de las alturas. Él te ha escogido para que des a luz un hijo, por nombre le pondrás Jesús, que salvará al mundo de sus pecados. Esos son los ángeles que nos relatan la historia y que vienen nombrando a Dios. Ellos vienen como mensajeros por parte de Dios. Pero acuérdense que el diablo está haciendo lo mismo. Quiere imitar lo que Dios hace, engañando al hombre. Esta estrategia de engañar a los pueblos con historias de supuestos héroes, líderes, dioses, etcétera, ángeles, santos, ánimas, etcétera, se les llamó historias divinas, inspiradas por los dioses, las que fueron conocidas como fábulas o mitos, por las fabulosas en falsedad y mentiras, que más tarde se convirtieron en mitos y generaron por lo que se conoce como mitología o tradición alegórica o ficción religiosa, falsedad religiosa. Véase usted mitología griega o romana, y también doctrinas orientales anticristianas, budismo, sintoísmo, toaísmo, brahmanismo, musulmanismo, mazdeísmo, sikis, etc. Cabe destacar que la mitología se fue haciendo cada vez más fuerte entre los pueblos primitivos de cada región, que a su vez, por ser débiles, sin cultura y creencias, se fueron dejando influenciar paulatinamente por la muy bien disciplinada, organizada y cultura de culto y cultura a adoración, religión que los iba dominando, a la que llamaron dominis orbi, o dominio del mundo. Lentamente cada pueblo se fue dejando envolver por la lógica razón impuesta por los babilonios y por los argumentos emocionantes de la religión babilónica. Babilonia empezó a abrir sus tentáculos, como era lógico, como las naciones y pueblos vecinos, como los asirios, ateos, horitas, moabitas, amorreos, fenicios, egipcios, arameos, hebreos, casitas, hititas, sumerios, persas, elamitas, caldeos, filisteos, medos, partos, seleucitas, etc. Todos estos pueblos estaban relativamente cerca de Babilonia, que son los que se conocen como las naciones del Medio o Cercano Oriente, o naciones del Asia Menor. Así también pueblos como Egipto y gran parte de África, que también fueron influenciados, como los husitas, árabes, etíopes, abisinios, bereberes, beduinos, bantuanos, etc., a quienes dejaron huella de infiltración a través de sus dominios políticos, ya que fueron grandes embajadores y diplomáticos en el extranjero. Su principal propósito es el de la enseñanza de las ciencias astrales y divinas, a las que se les llamaba Cábala, y el tarot de Astarot, ciencias y revelaciones de los cultos a los dioses, como la quiromancia, el horóscopo, la taromaquia, la cartomancia, la necromancia, etc. Lo mismo sucedió con su influencia en la Europa del Este, Oeste y Norte, como los celtas, eslavos, vikingos, galos, druidas, nórdicos, lituanos, leotones, estones, bielos, armenios, bárbaros, cíngaros, uzbecos, etcétera, etcétera. Note usted que Europa es el continente con más lenguas diferentes que existen en el mundo, y que cada país europeo se caracteriza por ser pequeño, con sus propias lenguas, con diferentes grupos étnicos o razas. De una manera simultánea, esas falsas doctrinas se fueron adoptando a cada creencia primitiva que tenían los pueblos de Asia Oriental, como los arios antiguos de la India, así como también los hunos, tártaros, nipones, gurkhas, mongoles, chinos, airos, aletuanos, siniaces, sing, indo-wangicos, indonesios, birmanos, etc. Esto originó la más fuerte y poderosa red de engaño doctrinal de falsas creencias que tienen dominio un 67% aproximadamente de la población mundial, como lo son el budismo con su doctrina de la reencarnación,
y renacimiento, la meditación trascendental y su brahmanismo o hinduismo, el taoísmo, sintoísmo, macedeísmo, las escrituras engañosas como el Kama Sutra, el Bhagavad Gita, Lao Tse, confucianismo, etc. Una vez ya los pueblos influenciados por la herencia babilónica empezaron a esparcir también el virus satánico de la falsa doctrina del resto de las naciones, como su dominio cultural, de auge político, económico, social, como los griegos, macedónicos, y a su vez exportaron este virus religioso a Creta, Córcega, Malta, Chipre, Tracia y así sucesivamente hasta expandirse por todo el resto de las naciones vecinas de Europa, como los romanos, y a su vez estos a los galos, y estos a los celtas, y estos a los íberos, y estos a los lusitanos, y estos a los bretones, y así sucesivamente hasta expandirse por toda la tierra. De esta manera se creó la mitología de alto renombre, cuyos misticismos se conocía en todo el mundo. De esta manera Babilonia demostraba que estaba sentada sobre las naciones de toda la tierra, así como también lo está la Iglesia Universal Romana hoy en día. La mezcla de estos pueblos como sus creencias originales, ritos y culturas permitió la asimilación con la religión dominante, en este caso la babilónica. Todo esto logró crear una fuerza religiosa que se centró con un gobierno dictatorial muy sutil para todas las naciones, que al igual como en el pasado se sigue manteniendo en la actualidad en la Babilonia moderna de los tiempos finales, que heredó el Imperio Romano, y a su vez los romanos los heredaron o copiaron de la Babilonia antigua. Roma asimiló fácilmente la estructura doctrinal babilónica, doctrina que a su vez la practicó con cada uno de los países que iba dominando en los tres continentes, como lo era Europa, Asia y África. Cuando Roma invadió una nación, le imponía su sistema militar y político. Pero detrás de este sistema había lo más importante, que era su propia religión, con la cual exigía como parte del dominio de los pueblos conquistados. Roma a cada país dominado enviaba a sus representantes, llamándolos cónsules, procónsules, embajadores, o sea, los nuncios, sacerdotes, regentes, etc. Estos representantes gobernaban autorizados por el poder que estaba en Roma y eran la máxima autoridad del lugar. Estos les exigían a los pueblos conquistados que les debían adoración y veneración del imperio o sumo pontífice. Pero como muchos de estos pueblos se negaban a ser gobernados por extranjeros, y como también muchos no querían reconocer la autoridad del emperador ni tampoco su religión, como el pueblo judío no quiso reconocer a Roma como tal. Fue entonces cuando se originó grupos armados o guerrilleros celotes, como los judíos que estaban en contra de Roma. Fue entonces cuando Roma emitió un decreto imperial que obligaba a todos a rendir tributo y adoración a César o emperador, o del emperador. Esto trajo conflictos con muchas religiones o creencias, entre las cuales estaba la judía y la cristiana primitiva. Roma entonces y Satanás cambiaron la estrategia en vista que cada día estaba perdiendo más poder y aliados. Fue entonces cuando creó la estrategia de la fusión con las otras religiones y